A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy queremos hablar sobre al-bid'a, la innovación. ¿Qué es al-bid'a? Es cuando una persona, un gobernador, un califa o una comunidad deciden cambiar algo en el Islam o deciden poner algo nuevo que nunca antes ha existido el Islam. Eso se llama al-bid'a. Al-bid'a significa poner permitido lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam había puesto prohibido. Poner prohibido lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam había puesto permitido. Esto en el Islam se llama al-bid'a, la innovación, y absolutamente es haram. ¿Y eso por qué? Vamos a ver. Mira, queridos hermanos, tenemos dos tipos de religiones. La religión de Dios, que todo viene de Dios. Todas las órdenes, todas las obligaciones, todas las prohibiciones, absolutamente viene de Dios. Entonces, el mensajero de Dios, el último profeta de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, enseñándonos el sagrado Corán, nos explicó todo, punto. Halal Muhammadin halalun ila yawm al-qiyamah. Todo lo que había permitido el profeta Muhammad por orden de Dios, porque el profeta Muhammad no habla de su capricho. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Él no habla de su capricho. Todo lo que han salido de las bocas benditas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam han sido puras revelaciones divinas. Puras revelaciones divinas. Entonces, ese gran hombre de Dios era un hombre infalible en todo lo que nos dictó. Entonces, todo lo que él nos ha prohibido, nos enseñó que es prohibido. El alcohol, sodomía, mentira, esto, todo sigue siempre prohibido hasta el día del juicio final. Wa halal Muhammadin halalun ila yawm al-qiyamah. Todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puso permitido es siempre permitido hasta el día del juicio final. Quiere decir, la obligación, prohibición, permisible, todo viene del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ahlul Bayt alayhimus salam, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, todos los imames han explicado algo, era que nos estaban enseñando la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que los que realmente están aferrando a la sunna del profeta del Islam son los seguidores de Ahlul Bayt llamados Shia, seguidores, porque son verdaderamente seguidores. Muy bien. Ya que has sabido, tenemos dos tipos de religiones. Religión que viene de Dios, que se llama el Islam. Otro que es del al-bid'a, de las innovaciones. Esto es hecho del ser humano. Entonces, según su interés, según lo que le conviene, van a hacer cosas, inventan cosas. Van a optar una cosa nueva y rechazan una cosa antigua o una cosa que no le interesa. Entonces siempre están en permanente cambios, siempre. Un ejemplo de esa religión es la Iglesia Católica Romana, una religiosidad inventada. Y por eso usted va a ver que la Iglesia y todos sus credos, todas sus creencias han sido formadas durante la historia. Por ejemplo, en el concilio de Nicea van a atacar y eliminar a los monoteístas, como el Arrio, que era un gran hombre de Dios y fue eliminado, envenenado. Después usted va a ver en el concilio de Constantinopla primero, y después en Éfeso, después en Calcedonia, después en Constantinopla segundo, Constantinopla tercero, Nicea segundo, Constantinopla cuarto, así. Entonces, cada día hasta el Concilio del Vaticano II, que es contemporáneo, en cada momento ellos hicieron un concilio, inventaron cosas. Quiere decir, inventaron una religión a su favor, a su interés.
Así que usted va a ver, por ejemplo, en un comienzo en la iglesia católica, todas las mujeres que quieren estar en la iglesia tienen que tapar la cabeza y la tienen obligatoria. Y después, durante la historia, usted va a ver que poco a poco siguen destapándose hasta hoy en día, cómo están mal vestidas que van a la iglesia. O, por ejemplo, el tema de la separación de hombres y mujeres en la iglesia. En un tiempo, hombres y mujeres estaban separados y después, y tenían incluso la ley de Mejitza, una ley judía que va a separar como una cortina, cosa del hombre a las mujeres. También la religiosidad judaica es así. Entonces usted va a ver que hicieron más que todo entre los askenazíes, que son muy innovadores. Entonces usted va a ver que estas religiosidades siempre van a sentarse, hablan y van a hacer cambios en su religiosidad. Entonces siempre va a haber cambios. Y estas religiones, el Sagrado Corán dice, no van a seguir sino sus propios deseos, pasiones, intereses. No es la religión de Dios, no es obedecer o someter a la voluntad de Dios, sino es tomar a un ser humano sin permiso de Dios como autoridad. Estas autoridades y cada día van a inventar cosas, incluso van a ocultar parte del texto sagrado y van a inventar otra cosa. Lamentablemente, durante la historia de los califas, quiere decir señor Abu Bakr, señor Omar ibn Khattab, señor Osman, hubo muchas innovaciones. En una narración del Imam Ali alayhi salam, numera hasta 30 innovaciones que lo hicieron más que todo en el tiempo del señor Omar ibn Khattab, que es muy famoso como el gran innovador. Quiere decir, si realmente estamos hablando, como por ejemplo en la iglesia, el fundador de la cristiandad actual es el Pablo, porque gran parte de las enseñanzas que ya hoy en día lo han tomado los hermanos cristianos lo tienen del señor Pablo. Entonces, si vamos a ver en la escuela sunita, realmente si vamos a estudiar, ustedes van a ver que en gran parte el señor que inventó y fundó esto es el Umar ibn Khattab, el fundador de la escuela sunita. Por usted va a ver que tanto apego está entre los hermanos sunitas y ese carácter, esa personalidad innovadora, Umar ibn Khattab. E incluso hay narraciones que el mismísimo señor Umar ibn Khattab reconoce que es una persona innovadora. Por ejemplo, dos cosas permitidas en el tiempo del profeta del Islam, que era mut'atul hajj y mut'atul nikah. Entonces, que uno era mut'atul hajj, quiere decir la persona que iba a hacer la peregrinación después de hacer umrah, salía de la ropa de ihram y tenía las cosas prohibidas de nuevo permitido. Y de nuevo ponía la ropa de ihram y entraba en lo que es, podemos decir, continuando con rituales de Meca, del al-ihram y todo eso. Entonces, eso se llamaba hajj tamattu, porque tenía una pausa de cosas prohibidas. Y también mut'atun nikah, el matrimonio temporal. Ambos se llamaban mut'a, porque ahí dentro tenían, podemos decir, lo permitido. Umar ibn Khattab dice, mut'atan kanata ala ahdi Rasulillah. Fueron dos mut'a permitidos en el tiempo del profeta. Es decir, Omar reconoce que fue parte de la sunnah del profeta del Islam, pero Omar dice, wa ana uharrimuhuma. Yo voy a hacer innovación. Omar reconoce que es ahl al-bid'a. Bueno, los hermanos sunitas dicen por maslaha, por lo mejor de la comunidad, lo decidió de esa forma. Pero el mismo señor Umar ibn Khattab lo reconoce que ha hecho un bid'a, una innovación, y eliminó dos cosas que eran permitidas en el tiempo del profeta y lo pone prohibido. O por ejemplo va a agregar cosas en las llamadas de la oración, elimina cosas. Por ejemplo, en el tiempo del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, cuando hacían la llamada de la oración, decían, por ejemplo, después hayya ala salah dos veces, hayya ala al-falah dos veces, decían hayya ala khayr al-amal dos veces. Apúrense hacia el mejor o la mejor obra. Hayya ala khayr al-amal. Usted nunca esa frase del tiempo del profeta sallallahu alaihi wa sallam lo va a escuchar en la llamada de la oración de hoy de los hermanos sunitas. Y cuando lo vas a preguntar a los sabios, dice, ay, mira, es que el Umar ibn Khattab tenía ese derecho y lo eliminó de la llamada de la oración.
Incluso a él, cuando le gustó cómo la forma que su servidor le llamaba para despertar al señor Omar para hacer la oración de la madrugada, que decía: oh mi señor, ya Maulay, as-salatu khayru minan naum, la oración es mejor que dormir. Entonces a Omar le gustó, dijo: eso tiene like, eso me gusta, vamos a agregarlo en la llamada de la oración. Así que usted va a ver esa innovación en la llamada de la oración de la mañana. Aunque en el Islam, en el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, siempre la llamada de la oración para todos los rezos es lo mismo. Pero hizo esa innovación. Entonces los hermanos sunitas tienen esa innovación en la llamada de la oración de la mañana, en la madrugada, dicen: as-salatu khayrun minan naum. Y usted va a ver que la melodía es horrible, fatal. As-salatu khayrun minan naum. Es mal, la verdad. Usted cuando está llamando para la oración, llamada de la oración, todo tiene una melodía muy buena y de repente eso es como un freno, un choque. Y bueno, es una innovación de Omar ibn Khattab. También dentro de oración, esto de hacer Bismillahirrahmanirrahim con voz baja, usted va a ver, los hermanos sunitas han abandonado esa zona del profeta del Islam, que es Jahri bil Bismillah, recitar Bismillah con voz alta. El mensajero de Dios rezaba así: Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, con voz alta, Bismillah con voz alta. Pero en ese tiempo Omar ibn Khattab hizo otra innovación y que los hermanos sunitas ahora hacen Bismillah siempre con voz baja. Porque no sé, la verdad, por qué lo hizo. Es que Bismillah hay que hacerlo con voz alta y incluso eso hace espantar al demonio cuando lo haces con voz alta. Se dice cuando entras en una casa con voz alta, diga Bismillahirrahmanirrahim, eso asusta al demonio, pero ellos lo hacen con voz baja. Entonces, o por ejemplo, cuando el señor Omar ibn Khattab conquistó Persia, vio que nosotros los persas saludamos poniendo la mano al pecho. Así es hasta hoy en día. O cuando vamos a ver una persona con mucho respeto, ponemos las dos manos al pecho así. Entonces a Omar ibn Khattab le gustó cuando vio la fila de los persas que le saludan a Omar de esa forma. Dijo: así debe ser el formato de eso. Entonces, en lugar de poner las dos manos al lado, lo que era la zona del profeta del Islam, Omar ibn Khattab hizo otra innovación de poner las dos manos al pecho. Así que usted va a ver los hermanos sunitas, algunos, no todos, porque lo que es de la escuela maliquita, después dicen: ay, eso es una innovación, no importa, puedes ponerte o puedes rezar como el profeta del Islam. También, como que al señor Omar ibn Khattab le encantaba lo que era la tradición judaica e incluso prohibió la sunna del profeta del Islam, reponiendo la sunna judaica, dando espacio a, por ejemplo, Ka'b al-Ahbar, que tenga voz en la oración de viernes. Ka'b al-Ahbar, antes que Omar hable, Ka'b al-Ahbar daba la charla sobre Torah y todo. Cuando ya la sunna del profeta del Islam era prohibido por Omar ibn Khattab, entonces a Omar le encantaba esa frase judía: amén, así sea. Entonces él también agregó esa frase al rezo. Así que los hermanos sunitas cuando recitan, y todos los sabios dicen que es una innovación, anula el rezo. Pero ellos lamentablemente lo hicieron dentro del rezo. Dice, cuando van a terminar recitación Sura Al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Todos juntos rompen el rezo diciendo una frase hebrea de innovación. Amén. El rezo ya está roto. Amén. Así sea. Bueno, entonces, entre otras cosas, por ejemplo, ese mover el dedo en el rezo, ¿y eso a qué quiere decir? Dice, no, es que está indicando a la unicidad de Dios. ¿Por qué entonces no lo haces eso? Porque cuando estás contando en árabe, en español dice uno. Sí, 1, 2, 3, pero usted dice uno, ¿no? Uno empieza con pulgar. Entonces los latinos, porque hablan español, no hablan árabe, entonces en el resto deben hacer esto. Bueno, en otras innovaciones de Omar ibn Khattab, bueno, la verdad era ese señor muy inteligente, muy innovadora. Así que vamos a ver qué dicen las narraciones sobre al-bid'a, las innovaciones. Muy bien.
ya que has sabido la importancia de eso. Salat Tarawih, olvidé decirlo, la oración colectiva que lo inventó Omar ibn Khattab, que en el tiempo del profeta del Islam se hacía en el formato individual. Omar ibn Khattab lo puso colectivo. Vamos a ver el mensajero de Dios, ¿qué dice sobre la innovación? Sería bueno que cada persona inteligente vaya a cambiar la religión de Dios según su gusto. Por ejemplo, si Omar dijo que, por ejemplo, muevan, no sé esto, no sé, hagan esto, Amin, usted entonces, porque viene de una familia católica, usted también haga tu propia innovación y recita un Padre Nuestro en el rezo. Vamos a ver qué dice el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ¿Qué dice? Vamos a ver. At-tahdhiru min al-bid'a. El primer capítulo de estas narraciones habla de advertencia del profeta del Islam, advertencia de no hacer innovaciones. Vamos a ver. El mensajero de Dios, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dice: Sharrul umuri muhdathatuha. Las peores de las cosas son cosas innovadas. Innovadas en la religión, quiere decir. No es que tú tomas la iniciativa, haces una innovación en la ciencia, es perfecto. Pero esto que vayas a perjudicar la religión haciendo innovación para, podemos decir, acomodar las normas de Dios según tu gusto o gusto de tu partido, es de lo peor. Sharrul umur quiere decir de las peores cosas en la religión. Muhdathatuha son cosas inventadas. Ala wa kullu bid'atin dalala. Sepan, así es, que todas las innovaciones son el camino de extraviarse. Es un camino para extraviarte. Ala wa kullu dalalatin fa finnar. Sepan, claramente sepan que todos los caminos de extravio estarán en el infierno. Entonces, dale por innovaciones. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, en otra narración explica lo mismo. Dice: Iyaka an tasunna sunnata bid'atin. Mucho cuidado que no inventes cosas en la religión de Dios. No invente cosas en la religión de Dios. Que empieces a inventar cosas en el nombre de Dios. No. Y hay personas, por ejemplo, van a inventar cosas, montonazo de cosas que nunca antes han existido. Y eso no se permite. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لَحِقَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Una persona, un siervo de Dios, empieza a inventar una tradición falsa, inventada. Entonces, mientras esa persona practica esa innovación, le caerá la maldición y el pecado de esa innovación. Y a todo el mundo que le vaya a enseñar esa innovación, mientras tanto todo el mundo lo está practicando, aunque esa persona haya muerto, como en caso del señor Omar ibn Khattab, la maldición de esa innovación le llegará a su tumba. Por ejemplo, esto de inventar amín en el rezo que anula el rezo de todo. Esto tiene una maldición. Mientras él lo estaba practicando, recibía la maldición. Y después de él, entonces, generación tras generación que cumplían con esa mala enseñanza, con esa innovación, entonces recibirán esa maldición. Esa persona que ha muerto. Pero la carpeta de las obras está abierta, le escriben, hoy también siguieron su mala instrucción, pecado, 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 pecado. Por ejemplo, eso puede ser en otra cosa. Por ejemplo, una persona dice, mira, en el Islam el alcohol está mal, pero beber un poquito no hay problema. Entonces va a poner el bar de los musulmanes gays. Bueno, ya que están permitiendo beber un poquito de ser marica, no hay problema. Entonces van a poner el primer bar de musulmanes gay. Pero qué contradicción tan fea. Entonces, mientras tanto, ¿quién? Esa persona fundadora ha muerto.
está en el infierno, listo. Pero en el infierno cada día le van a traer un vaso de cosas hervidas del infierno, le van a hacer tragar. ¿Por qué? Porque aún sigue este bar abierto y él recibirá el pecado de lo que después de él la gente lo practica. Dice, ¿por qué me están ahora castigando? Dice, por el bid'a, por la mala cosa que has enseñado a la gente. Por ejemplo, una persona enseña un insulto. Una persona hace una película. Por ejemplo, una persona murió, pero esa película tiene escenas obscenas. Has hecho un video invitando a la gente que sean marica. Has hecho un video invitando a la gente que apoyen a maricas. Entonces, mientras tanto, este video está circulando en el mundo, aunque tú hayas abandonado el mundo, pero tu carpeta de hechos está abierta y recibes la maldición. Maldición. Eso es horrible. También al revés existe. Si usted haya sido un hombre de guía, como Imam Hussein alayhi salam, como Imam Khomeini rahmatullah alayhi, entonces, mientras tanto, la gente sigue el formato de la vida que tú has enseñado para que la gente obedece a Dios. Por ejemplo, tienes un libro, una obra, una clase, cualquier cosa. Entonces, mientras tanto tú lo estás enseñando, entonces esto llegará a su tumba. Por ejemplo, Imam Khomeini aún en su tumba está recibiendo la bendición. Porque yo digo, mira, Dios sabe, ¿por qué yo estoy aquí dando la clase? Es gracias a Dios. Y gracias al Imam Khomeini que nos abrió ese espacio. Si no, el pueblo iraní eran esclavos de los gringos y los sionistas. El pueblo iraní era tan miserable. Antes de la Revolución Islámica fuimos uno de los tercermundistas limpiafondillo de los sionistas. Pero gracias a Moisés de nuestro tiempo, el Imam Khomeini, que Dios le dé mucha bendición a ese hombre puro que nos sacó de la esclavitud del occidente y nos dio la identidad islámica, nos resucitó el Imam Khomeini, que la paz y la bendición de Dios sea con él, ese bendito hombre de Dios. Entonces él en su tumba está recibiendo la bendición. Tú, querido hermano, también lo puedes hacer. Así que piénsalo bien, ¿qué estás haciendo? Si estás haciendo una obra que se queda, lo que estás enseñando a la gente, tal vez es un formato de negocio que estás enseñando a la gente. Si ese negocio es del pecado, mucho cuidado. Hay personas que van a hacer una cosa y no van a darse cuenta. Por ejemplo, está enseñando una baile. La persona que hizo samba en Brasil, que las mujeres con bikini semidesnuda vayan a bailarse y después vayan a fornicarse. La fundadora de esa persona, fundadora de esa danza, porque esa danza es un pecado innovado, ¿no? Entonces, mientras tanto lo practican la gente, a la tumba de esa pobrecita les llega. O, por ejemplo, una persona que haya enseñado un formato nuevo de la tortura a los seres humanos. Por ejemplo, un ex agente de Mossad, que son profesionales de hacer tortura a la gente. Aunque esa persona ya murió, ya está al fondo en el infierno, pero aún cada día le dan un castigo fresco, nuevo. Y dice, ¿de dónde es? Porque ya hace años que yo he muerto. Dice, mira, eso es la innovación que tú lo has hecho. Por ejemplo, Ariel Sharon, que mató a mucha gente con ese lema. Ese lema era una innovación. Decía, matamos a los niños palestinos porque van a ser futuros terroristas. Con esto justificó matar a los niños palestinos en gran genocidio de Sabra y Shatila. Entonces, hasta hoy en día, estos agentes sionistas que matan a los niños en Gaza, dicen, mira, eso lo hemos aprendido de Sharon, Ariel Sharon, ese hombre infernal. Entonces, mientras tanto matan a los niños, esa mala innovación le llega a la tumba de Sharon en el infierno. Muy bien. Entonces, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, ¿qué dijo? Dijo, mucho cuidado por inventar un nuevo formato del pecado. Enseñar un nuevo formato del pecado, de innovaciones, cosas nuevas en el nombre de la religión. Entonces, por ejemplo, Herzl, fundador de la idea sionista.
Herzl ya murió, está en el infierno, pero aún sigue recibiendo la maldición y el pecado. Porque la gente sigue por su idea venenosa. Sigue. Por ejemplo, Marx. ¿Cuántos años que murió Marx? Pero ese socialismo, ese marxismo y cualquier cosa que pasa por culpa de Marx, hasta que ya está Hitler, entre otros dictadores de la historia, siempre así. ¿Y quién, por ejemplo, enseñó a hacer ronda cubana, una bebida alcohólica? Entonces, en su tumba está recibiendo la maldición de lo que la gente está practicando. Así que hay que tener mucho cuidado a no publicar un pecado. La verdad, los más, podemos decir, infelices son los actores y actrices que murieron, pero dejaron sus obras obscenas. Murieron. Por ejemplo, muchas actrices de porno mueren. Muchas muy jóvenes mueren por tantas enfermedades contagiosas. Pero ella, pobrecita, está en la tumba, pero su obra pornográfica está circulando en el mundo. Cada persona lo va a ver, comete el pecado, se separa de su esposa, cosas así. También el pecado llegará, la maldición llegará a la tumba de esa pobrecita. Dios mío, es fuerte. Muchachos, mira, cuidado con la obra, el legado que dejas a la gente. Puede ser un papel, una enseñanza, cualquier cosa que quieres dejar al mundo. Así que mucho cuidado que no sea una innovación, que no sea un pecado, sino tienes que enfrentar a la consecuencia de la obra de todo el mundo que después de ti sigue cometiendo ese pecado. Eso es grave, hermano. Estamos hablando de la eternidad del infierno. Y algunos dicen, ay, ¿por qué uno va a quedarse eternidad en el infierno? Porque tu obra sigue circulando en el mundo. Entonces el Imam Ali alayhi salam dice, ma uhdithat bid'atun illa turika biha sunnatun. No se va a inventar una bid'a, una innovación, sino que necesariamente con esa bid'a van a abandonar un sunnah, una enseñanza del profeta del Islam. Necesariamente. Cuando van a inventar una cosa falsa, necesariamente están eliminando una sunnah del profeta del Islam, una tradición, una conducta, una palabra del profeta del Islam. Y con razón, en el tiempo de Umar ibn Khattab, eliminaron la sunnah o prohibieron que la gente vaya a hablar de la sunnah del profeta del Islam. Y con razón, en el tiempo de Uthman, quemaron todos los textos escritos sobre sunnah del profeta del Islam. Solo los Shia, que eran seguidores de Ali, que se quedaron con el texto, que eran comentarios del profeta al Sagrado Corán, enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam al Sagrado Corán. Entonces, Imam Ali alayhi salam dice, ma uhdithat bid'atun illa taruka biha sunnatun. No van a inventar una innovación, sino junto con esa innovación van a abandonar una tradición, una conducta del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali alayhi salam entonces dice, fattaqul bid'a, mucho cuidado, mucha advertencia, mucho cuidado con las innovaciones. Wa alzamul mahya'a in awazim al-umur afdaluha. Así que mucho cuidado, aléjese mucho de las innovaciones, de las personas innovadoras que quieren cambiar la religión de Dios. Y lo mejor de todo es lo que obedeces a la sunnah establecida, la sunnah fija, no innovando cosas. Wa inna muhdathatiha shiraruha, porque las cosas inventadas son las peores y las más malvadas cosas. Innovación no habla de la ciencia, ojo, estamos hablando de las prácticas en la religión. El Imam Ali alayhi salam dice, ma hadama ad-din mithlu al-bid'a. No ha eliminado, destruido la religión de Dios una cosa como al-bid'a, como estas innovaciones. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo, ahlul bid'a, la gente que hacen innovaciones y siguen las innovaciones de los demás, sharrul khalq, son las peores criaturas de Dios, wal khaliqa, y de toda la creación son los peores. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo, ahlul bid'a kilab ahlin nar,
la gente innovadora son los perros del fuego del infierno. Kelab ahlen nar. Son los perros del fuego del infierno. ¿Qué significado tiene al-bid'a? La innovación. Imam Ali alayhi salam dijo: Ma ahlu al-bid'ati al-mukhalifuna li amri Allah wa li kitabihi wa rasulih. ¿Sabe quiénes son? Los que rechazan el libro sagrado. Por ejemplo, el Sagrado Corán prohíbe una cosa y esa persona va a decir: mira, el Sagrado Corán nos está distanciando a los pecadores, así que abandonamos el Sagrado Corán. Eso es Ahl al-Bid'a. Quiere permitir un pecado. Es Ahl al-Bid'a. Quiere que nosotros abandonemos algo del Sagrado Corán. Por ejemplo, en el país Kuwait, hace un par de años, los gringos hicieron un Corán. En ese Corán habían censurado todas las aleyas del Sagrado Corán que hablaba de la defensa, de la lucha sagrada que es defensa. Ese Corán lo habían titulado Furqanul Haq, el camino de la verdad. Y lo publicaron. Un Corán que le censuraron las aleyas que hablan de la defensa justa. Y para que los musulmanes sean, como podemos decir, pacificar a los musulmanes. O mejor dicho, hacer a los musulmanes burros de carga, que le das la patada y el único que el burro hace, máximo, te rebuzna. Pero al final es un burro de carga y te obedece. Así para domar a los musulmanes hicieron ese Corán. Pero nunca jamás fue aceptado por los musulmanes. Pero eso es al-bid'a. Quiere decir que ellos contradicen el Sagrado Corán. O por ejemplo el tipo del Islam light. El Islam, lo que Imam Khomeini dice, el Islam made in USA. El Islam que no tiene ni la resistencia, no apoya a Palestina, no sigue a la zona del profeta del Islam, el musulmán gay, no sé, el musulmán que no reza, la musulmana que no tiene el velo islámico. Quiere decir, es un Islam totalmente innovado. La persona contradice todas las normas de Dios en el Sagrado Corán, come cerdo, come alcohol y lo enseña. Dice, ese es el Islam bueno que nosotros tenemos. Le voy a decir, es una historia real, pero también a la vez es un chiste. Se dice que en la guerra entre los iraníes y entre los iraquíes, un grupo de los iraníes fueron capturados por los soldados de Saddam Hussein. Soldados de Saddam Hussein eran corruptos, alcohólicos, mujeriegos, violadores, asesinos. Bueno, entonces yo lo escuché. Un soldado de ellos hablaba a los prisioneros iraníes. Decía, ustedes los soldados del Imam Khomeini son locos. Ustedes son musulmanes, nosotros también somos musulmanes. Hablando de sí mismo, el soldado iraquí, seguidor de Saddam Hussein, el dictador. Decía, ustedes son musulmanes, no bailan, no andan con chicas, no beben, no fornican. Qué locura de la vida islámica tienen. Pero nosotros también nos llamamos musulmán, pero bebemos, buscamos mujeres, fornicamos, hacemos todo. Eso es un buen Islam. Hacemos todo lo que nos encanta y somos musulmanes. No sabía ese pobrecito soldado que está haciendo la innovación y es un perro del infierno, lo que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, lo enseña. Entonces, la persona que contradice a Dios y al libro sagrado de Dios y al mensajero de Dios, al-amiluna bi-ra'yihim wa ahwa'ihim wa in katharu. Escucha esa parte. Dice, los que siguen sus deseos, sus caprichos. Dice, me gusta vivir así. No me gusta obedecer a Dios. Me gusta hacer esto. Eso es la gente del bid'a. Ay, mira, hermano, espere. Yo escuché, por ejemplo, un bid'a muy famoso en América Latina. La gente va a comprar la carne del supermercado que es cadáver, es impuro y es haram. La carne que se vende en el supermercado es como mierda. Impura, sucia, cadáver de la maldición. Entonces dice, innovación. Dice, mira, ¿qué problema tiene esa carne? Es que no le han sacrificado. ¿Qué quiere decir sacrificar? Es que a un animal le van a degollar la cabeza, le van a desangrar. Ah, entonces esa carne no ha sido desangrada. Sí. Ay, muy bien, lo vamos a lavar bien para desangrarlo. Y lo van a lavar y dice, mira, ya está desangrada. ¿Qué más problema tiene? Entonces, que la persona que lo mató no era musulmán. No importa,
es que no hizo Bismillah, no. Así que yo voy a decir Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lavamos bien la carne y ya es la carne halal. Es que esa persona sabe hacer milagro. Puede convertir la mierda a una carne lícita. Entonces esa persona, si estuviera en el tiempo del profeta Jesús, podría decir que es un profeta de Dios, porque tenía ese milagro, que ningún profeta de Dios tenía ese milagro, de convertir la mierda a la comida pura. Pero algunos musulmanes innovadores infernales, que son perros del infierno, lo dice el mensajero, el Imam Ali alayhi salam, estos perros del infierno sí, dicen que pueden hacer ese milagro. Allahu Akbar. Entonces sepa esa persona, oh Señor, perro del infierno, escúchame. Tú que lavas la carne diciendo que eso tiene la sangre y lo voy a lavar diciendo Bismillah, tú eres el perro del infierno. Y el Imam Ali alayhi salam dice, usted al-amelu bi ra'yihim, que va a inventar normas y sigue las normas inventadas por sí mismo. Sigue su pasión. ¿Por qué estrechas la mano de las chicas? Es que me gustan esas chicas lindas. Por Dios, yo lo he visto. Yo lo he atestiguado. Era un hermano en un país de América Latina. Lamentablemente era director de un centro islámico. Yo lo vi con mis propios ojos. Cuando veía a una chica, por ejemplo, andina, una chica de origen andina, decía, somos musulmanes y le saludaba así. O veía a una anciana, no estrechaba la mano. Pero cuando veía a una chica rubia, de tipo europea, la estrechaba la mano y la besaba. Yo cuando le decía, el tipo, ¿qué está haciendo? Mira, es que no queremos que se alejen del Islam. Es que es un poquito pecado, no hay problema. Hacemos un poquito del pecado para no romper el corazón de esa chica hermosa. Ay, muy bien, qué interesante. Qué interesante. Y qué Islam tan interesante. Por eso este Islam lo único que te da es la humillación. ¿Por qué? Porque a un perro del infierno, ¿qué esperas? El perro del infierno quiere decir el tipo más humillado en el infierno. Algunos dicen, ay, somos musulmanes, pero somos más tan humillados. ¿Por qué no son el de Islam verdadero? Porque usted sigue tu pasión y tu propia opinión. Tú has inventado cosas que no están en el Islam. Tú has inventado cosas tuyas. Sigue tu pasión en el nombre de Dios. Ojalá tuvieras coraje para decir que no sigo a Dios, sigo al diablo. Así era mucho mejor. ¿Sabe por qué? Vamos a ver. Una vez Sheikh Qumi fuma. Y pregunta a Sheikh, ¿por qué fumas? Una vez tengo coraje, digo, mira, sigo mi deseo, mi pasión, soy corrupto y fumo marihuana. Lo voy a reconocer, tengo huevos para decirlo. Está muy bueno. ¿Sabe por qué? El pecado está mal, pero esto que tengo coraje y no lo voy a poner en el nombre de la religión es perfecto. Es que tú vas a ver, mira, el Sheikh reconoce que está cometiendo un pecado. Es perfecto, no lo voy a justificar. Pero una vez vas a ver que Sheikh está drogándose. Sheikh, ¿qué está haciendo? Esto en el Islam es permitido. Lo voy a justificar. Cuando justificas un pecado, estás abriendo el camino del pecado para los demás. Eso se llama al-bid'a. Al-bid'a es que lo vas a registrar en el nombre de Dios. Eso es al-bid'a. Una vez un musulmán comete el pecado. Por ejemplo, una chica no pone el velo islámico. Dice, bueno, es difícil, no lo puedo, no me gusta, lo que sea. Pero reconoce que es un pecado. Dice, la verdad, no he puesto el velo islámico, pero es un pecado. No, aún no lo he podido hacer. Está bien. Reconoce que está cometiendo un pecado. Está bien, porque algún día lo va a abandonar el pecado. Pero una vez hace innovación, hace bid'a. Dice, mira, en el Islam no tenemos el velo islámico. En el Islam el hijab no es obligatorio. En el Islam no hace falta que las mujeres ponen el velo islámico. Esto sí es el bid'a. Por ejemplo, usar anillo de oro es absolutamente prohibido para los hombres musulmanes, ¿sí? Se cayó. El anillo de oro es prohibido utilizar el anillo de oro. Entonces, si un musulmán va a poner el anillo de oro, el para hombre musulmán es prohibido. Entonces, ese hombre sí está poniendo anillo de oro,
con ese anillo de oro no puede rezar. Entonces una persona ya saca el anillo de oro y reza sin anillo de oro. Es mejor que va a poner el anillo y dice, el anillo de oro no rompe el rezo. Eso sí es la innovación, que cambias la norma de Dios. Justificas tu pecado en el nombre de Dios. Dios tal vez te vaya a perdonar por algún pecado, pero jamás te va a perdonar cuando en el nombre de Dios quieres cometer el pecado. ¿Me entiende? Una vez una persona es homosexual, que haga su pecado. Tal vez Dios lo va a perdonar. Pero cuando lo va a poner en el nombre de Dios, dice, nosotros ponemos la primera mezquita gay en el nombre de Dios. Esto sí Dios no lo va a perdonar, porque es una innovadora. A la persona innovadora Dios no le perdona. ¿Me entiende? Porque esas personas, el Imam Ali dice, aunque ellos sean la mayoría, aunque sean la mayoría. Imam Ali sabía que llegará nuestro tiempo que la mayoría de los musulmanes son innovadoras. Qué lamentable, innovadoras. Usted dice, ay, Sheikh, muchos musulmanes son así. Aunque sean así. No se preocupa que en el infierno hay muchos espacios, no te preocupes. Ya estabas preocupado, ¿no? Que no hay espacio en el infierno. Mire, el infierno no es hotel de 5 estrellas. A todos miles pueden meter en un metro cuadrado. No se preocupa, le van a comprimir a ellos. No se preocupe. Es que no es algunos dicen, mira, ya que somos muchos, Dios no nos puede llevar al infierno. Loco. Dios que ya tiene todo el poder, aunque nosotros seamos mucho, como Sodoma y Gomorra, todo el mundo 100%, excepto Lot, el gran hombre de Dios, y sus hijas. Todo el mundo habían optado por ese gran pecado, ese vicio. Pero a Dios no le importa la mayoría que cometen el pecado o todo el mundo que comete el pecado, igual recibirá la maldición. Porque la maldición viene de origen del pecado. No es que Dios te está dando la maldición, no. La maldición es la escena del pecado. El Imam Sadiq alayhi salam dice, escucha, es otra innovación que no lo habías escuchado. Man da'a an-nasa ila nafsihi. La persona que invita a la gente que sean sus siervos, que siguen a mi persona, a mis deseos, que sirven a mí. Por ejemplo, eso más que todo refiere a los líderes políticos, califas, religiosos, cualquier persona que va a formar un grupo de personas que dicen a mí sigan, no a Dios. Invita a la gente para seguir a él, a ese hombre. وَفِيهِنْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ. Y en esa comunidad hay sabios más sabios que esa persona. Pero aún así esa persona no invita a seguir a ese sabio. Dice, siguen a mí. Por ejemplo, Sheikh Komi. ¿Sheikh Komi es el más sabio religioso? No. Soy un ignorante de muchas cosas. Así que, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿a quién vamos a seguir? Yo sé que el Ayatollah Khamenei es un hombre destacado del Señor, un hombre muy sabio. En lugar que vaya a decir, mira, siguen al Ayatollah Khamenei, el gran hombre de Dios, entonces digo, siguen a Sheikh Komi, que sean obedientes a Sheikh Komi, no sigan al líder, siguen a mí. Dice, esa persona es un hombre del infierno, es del bid'a, man da'a an-nasa ila nafsihi, la persona que invita a la gente a obedecerle, a seguirle, en lugar de la persona que es la más sabia. En lugar de invitar a seguir a la más sabia, sigues a seguir a ti. فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ. Esa persona es una innovadora extraviada, que también va a extraviar a los demás. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam nos enseña, dice, man a'rada an sahib bid'atin bughdan lah mala'a Allahu qalbahu amnan wa imana. Si la persona creyente se aleja del hombre innovador, de la persona innovadora,
Cuando vas a ver una innovadora, te alejas teniendo el odio y detestas a la innovación y a la innovadora. Que lo detestes, bogzanla, que lo detestes. Dios, a cambio de esa obra valiente que has hecho de rechazar, de detestar y odiar a esa persona innovadora, mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Dios te va a llenar el corazón de mucho sosiego, calma, y te colma el corazón de la tranquilidad, de espiritualidad. Y algunos dicen, no sé, la verdad rezo y no siento nada. Tal vez estás metido con la gente del bid'a, hermano. A ver, ¿con quién estás sentando? Porque Dios te prohíbe sentar con la gente del bid'a. Debes alejarte de ellos. A las personas que consideran permitido los pecados de Dios, lo justifican. Aléjese. Es que tú debes detestarlo, la obra y la persona, ambas. No, es que amamos a todo el mundo. ¿Cuál loco ama a todo el mundo? Dime. ¿En cuál parte del mundo conoces una persona intelectual, una sabia, que ama a todo el mundo? Eso no existe, es una mentira. Usted va a una tienda, te vende una mercancía triple de precio y te engaña. Nunca jamás vas a amar a esa persona. Es una mentira, queridos hermanos. Ay, si te van a dar una bofetada, que le des la otra parte. Eso sí está en los libros, pero en práctica no es así. Eso es solo para quitar el poder defensivo de un pueblo, para humillarnos. Ellos mismos no lo hacen. Usted va a ver en el mundo de los políticos, siempre toman represalias, siempre. Usted va a confiscar un buque de ellos van a confiscar 10 buques tuyos. ¿Dónde está? Ustedes no son un país cristiano. Jesús no te enseñó que si te dan una bofetada a la otra parte que le des, te dan otro chaquete. Eso es solo en los libros, queridos hermanos. Pero en caso de estos innovadores, mucho cuidado, porque la innovación es contagiosa. Te acercas a esa persona del pecado y esa persona justifica el primer pecado. Si puede justificar el primer pecado que lo desea, puede justificar el segundo pecado que desea. El tercer pecado que, bueno, esa persona tiene el permiso de poner lícito a los pecados, ¿no? Entonces va a cometer todos los pecados. No es un musulmán. Es una persona que sigue a su propio deseo. Solo está difamando al Islam. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dice: "Man tabassama fi wajhi mubtada'in faqad a'ana ala hadm dine." La persona que sonríe en la cara de la persona innovadora. Vas a ver que esa persona es innovadora, justifica el pecado, le vas a regalar una sonrisa. El mensajero de Dios dice: faqad a'ana ala hadm dine. Le estás ayudando a esa persona para que te destruya tu religión. Cuando regalas una sonrisa a una persona así, mira, no todos los pecadores son ahl al-bid'a, cuidado. Puede ser una persona por error comete un pecado. Puede ser que una persona comete el pecado por ignorancia, por negligencia. Eso no es ahl al-bid'a. Ahl al-bid'a significa comete el pecado, justifica el pecado y lo va a registrar en el nombre de Dios. Abandona el rezo y dice: no hay problema, en el Islam Dios permite que no recemos. Qué cosas interesantes. Le voy a decir un bid'a de chiste. Estaba en Colombia, fui a una matadera con un amigo musulmán, buena gente. Entonces, la directora de la matadera dijo: ¿cuándo van a hacer el rezo de los pollos? Yo dije: ¿qué? El rezo de los pollos. Entonces hemos dicho: ¿qué es el rezo de los pollos? Porque hay un ritual para sacrificar el pollo, que debes hacia el qibla, le cortas la garganta y diciendo Bismillah. Bueno, entonces yo dije: ¿qué es el rezo del pollo? No tenemos en el Islam. Yo soy jurista, 20 años he estudiado jurisprudencia islámica. El rezo de los pollos, ¿qué es? Entonces nos explicó el tipo, el farsante que en el nombre de musulmán iba
hacer sacrificio halal, y le daba certificado halal a esa matadera, a ellos le decía, bueno, cuando van a hacer toda la matanza de animales, como van a matar a todos los animales y lo van a poner en contenedores, me llaman. Una vez después de 2-3 días que llenaban una contenedora o en un día que llenaban, él de repente aparecía y hacía la mano así y recitaba Sura al-Fatiha y hacía un gesto de milagro. Todos esos pollos haram se convertían en pollo halal. Él recitaba Sura Fatiha y decía, eso se llama el rezo de los pollos. Y a través de ese rezo a los pollos, lo hacía halal. A la cosa prohibida, con un rezo de milagroso, le hacía halal. ¿Me entiendes? Es que de una cosa impura, lo hacía cosa pura. Esa persona innovadora, usted ni le puedes regalar una sonrisa. Cuando le regalas una sonrisa, le estás ayudando a que destruya tu religión. Le estás apoyando a que destruya tu fe. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, Man amila fi bid'atin, jalahu shaytanu wal ibada. Cuando una persona empieza a hacer bid'a en el rezo, el demonio le deja en paz. Dice, vete al infierno. Entonces, estas personas vas a ver que rezan mucho. Cuando hacen bid'a, cuando usted haga un bid'a dentro del rezo, el demonio no te va a hacer tentaciones más. Dice, vete a rezar, porque con ese rezo vas al infierno. Y nunca en ese rezo vas a tener el corazón presente. Es puros gestos. Y el demonio dice, mira, con eso es suficiente, va al infierno. Entonces, el demonio, cuando haces la innovación en el rezo, en la adoración de Dios, el demonio te acerca, te ayuda para tener llantos en el rezo. Imagínense. Usted has visto esos que hacen tarawih, una innovación, a veces lloran los recitadores wahabitas que están haciendo esa innovación. ¿Cómo lloran? Con ayuda del demonio. Aquí está el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Dice, cuando hace innovación en el rezo, en la adoración de Dios, entonces el demonio te ayuda dándote la sumisión y el llanto en la adoración. No todos los que lloran tienen eso, no. A los innovadores el demonio le hace, podemos decir, confundir. Porque la persona llora y piensa que lo que está haciendo es correcto. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dice, Amalun qalilun fi sunnatin khayrun min amalin kathirin fi bid'atin. Poca obra buena, según lo que el mensajero de Dios te ha enseñado, es mejor que mucha obra de forma innovada. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dice, Aba Allah li sahib al-bid'a bit-tawba. Dios nunca aceptará el arrepentimiento de la persona que hace innovaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si deja innovación, Dios te perdona. Escúchalo. Si dejas la innovación, Dios te perdona. Pero, por ejemplo, una persona que sigue en las innovaciones, cuando comete un pecado, por ese pecado específico quiere pedir el perdón, Dios no le otorga perdón. Quiere decir, Dios no le saca la maldición de la vida de esa persona. Aunque dice, Dios, perdóname, Dios dice, mientras sigues con la innovación, no te perdono para nada. Aba Allah, Dios detesta, Dios rechaza para la persona del bid'a el arrepentimiento. Y la última narración, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, habla del final de los tiempos. Dice, إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي, cuando van a ver que en la comunidad islámica mucha gente están haciendo innovaciones, como hoy en día, como muchos conversos al Islam, como muchas comunidades en Occidente que tienen las innovaciones, cosas inventadas, el Islam secular, el Islam
pro-sionista, el Islam pro-gay, el Islam pro-cerdo, el Islam pro-esto. Innovaciones. El Islam que puedes no rezar y seguir en el Islam. El Islam que puedes fornicar y seguir en el Islam. Cuando aparece mucha innovación dentro de la religión, el sabio debe gritar su sabiduría. Debe. Es el deber de todos los sabios. ¿Sabios qué significa? La persona que lleva el turbante, si es sabio, debe hacerlo. Ahora tú ya también eres un sabio. Cada persona es responsable según lo que sabe del Islam. Porque usted tiene, por ejemplo, 5% del Islam, eres sabio. Yo, 6%. Otro, 10%. Cada persona, por lo que sabe del Islam, es responsable. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. Si los sabios se queden boca cerrada delante de las innovaciones, que yo vea un hombre musulmán estrecha la mano de las mujeres ajenas, porque para no romper mi amistad con ese hombre musulmán, es que si yo voy a decir, mira hermano, lo que estás haciendo está mal, a él le va a disgustar. A cada uno de ustedes le disgusta cuando yo digo estas cosas. Entonces yo, para mantener la amistad con ustedes, no voy a decir la verdad. Entonces el mensajero de Dios dice, la maldición de Dios sea con este sabio. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. La maldición de Dios sea con esta persona que se queda callada y no alza la voz en contra de la innovación. Entonces, si vas a ver que alguien está haciendo innovación y te quedas en silencio, el mensajero de Dios pidió la maldición de Dios para ti. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. Así que mucho cuidado que la maldición de Dios no caiga en contra de ti. أعوذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Que Dios nos protege de caer en la maldición de hacer innovaciones. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.